Llegó el momento de presentarte un revisado completo a los Bose Quiet Comfort. En este video vengo a hablarte qué tan bien va en cuanto a la calidad de sonido, qué tan bien funciona la cancelación de ruido, ya que Bose incorporó esta tecnología en estos audífonos, qué tan bien van en las llamadas, qué tan confortables son. Ponte cómodo porque acabo de someterlo a durísimas pruebas y en este revisado vengo a decirte todo lo que necesitas saber sobre estos audífonos. Así que vamos con el video. Voy a empezar mostrándote diseño en el estuche. Bose sigue apostando por un diseño un poquito grande, porque en lo personal debo decirte que me lo encuentro un poco grande, tomando en cuenta de otros estuches que hay en el mercado. Debo decirte de que sí, tiene un tamañito razonable, pero me gusta porque fíjate, viene con bordes redondeados. Si tú le das un vistazo más de cerca, fíjate cómo viene con bordes redondeados, y este estuche viene con lo último en tecnología. Viene con carga inalámbrica. Puedes cargarlo con cualquier base de carga inalámbrica, y aparte de esto nos colocaron USB tipo C en la parte de atrás para tú poder recargar el estuche. En la parte frontal tenemos indicadores LED. Esto nos dice cuánto porcentaje de batería nos queda en la parte frontal, y también nos colocaron el típico botón, el cierre. Ustedes saben que este botón lo que hace es que el estuche se ajusta, ya que Bose le coloca como un seguro, y también ahí en la parte frontal están los indicadores de batería que te dice exactamente cuánto porcentaje de batería te queda. Este viene con una autonomía de batería de 12 horas. Lamentablemente Bose se quedó corto, porque a mí en lo personal me hubiese gustado que el estuche tuviese con mínimo unos 20 horas de autonomía de batería. Sin embargo, el estuche solamente te brinda 12 horas el estuche y 6 horas los audífonos, para un total de autonomía de batería de 18 horas en todo el día. Bien, tienen algo que a mí, y yo siempre destaco esto en unos audífonos, y es esto. Ustedes saben que Bose se caracteriza por hacer audífonos y auriculares de buena calidad. En este caso incluyeron pines de carga magnético. Esto viene enchapado en oro para que tú dures muchísimo tiempo con estos audífonos y no tengan ningún problema a la hora de tú recargarlo, ya que vienen con estos pines de carga magnético, y fíjate, no se caen, y a mí en lo personal me gusta. También en la parte de adentro viene con un botón físico. Una vez que tú lo compras y abres la tapa, ya están listos, automáticamente están listos para tú emparejarlo con cualquier dispositivo. Pero si tú quieres colocar un dispositivo adicional, simplemente presionas este botón por varios segundos y ya están listos para emparejarlo con otro dispositivo, y no importa la plataforma. Puedes usarlo con iOS, puedes usarlo con Android, y en este sentido voy a darle buena puntuación porque me funcionó de igual manera. Hice pruebas tanto en un teléfono con Android como con un teléfono de Apple. Simplemente descarga la aplicación, la instala, y a través de la aplicación vas a poder exprimir a fondo todas las funciones de estos audífonos. Puntuación final en cuanto al estuche, voy a darle puntuación 9 de 10. Le voy a dar 9 de 10 porque la autonomía de batería a mí me hubiese gustado que fuese mayor. 12 horas me lo encuentro súper pequeño. Bueno, en cuanto a los audífonos, Bose también tiene un diseño un poquito grande. No es igual que los Bose Sound Sport Free, pero sí me lo encuentro un poquito grande. En lo personal debo decirte que a mí el diseño no me molesta, me gusta, me quedaría por el diseño. Yo no dejaría de comprar estos audífonos porque se ajustan muy bien al oído. Mira, simplemente lo metes al oído y lo tiras hacia atrás, y esto hace que se ajuste muy bien. Aparte de esto, viene con 3 almohadillas. Trae 3 almohadillas de silicón. Yo te recomiendo que use la que se ajuste mejor a tu oído para que tengas una buena experiencia en cuanto a la cancelación de ruido. En mi caso, la número 2 me queda perfecta. Bose lo enumeró, lo puso por número: 1 para la pequeña,
2 para la mediana y 3 para la más grande. En mi caso, la número 2 me quedó perfecto. Y para colocarte el lado izquierdo, lo pones acá, lo tiras hacia atrás y listo. Wow, la verdad es que me encantan. Si tú me preguntas, Alex, ¿qué tan confortables son? ¿Cómo te sientes con los audífonos? Debo decirte que me encantó en cuanto a los cómodos que son. Si lo comparo con los Bose Sport, que ya le hice un video a los Bose Sport, voy a dejarte ese enlace aquí en la descripción por si tú quieres ver todas las prestaciones de los Bose Sport. En cuanto a si se caen o no se caen, debo decirte que no importa el ejercicio que tú hagas, tú puedes ser una persona que practique este deporte extremo con estos audífonos. Si lo colocas correctamente, si te colocas la almohadilla correcta y si te lo colocas de manera correcta, no vas a tener ningún problema en cuanto a si se caen o no se caen, ya que se sujetan muy bien. Yo he estado haciendo pruebas, moviéndome, corrí un poco con ellos para ver si se caían y no, en este sentido están súper bien. En cuanto a la fatiga, no sé cómo lo hicieron, pero hasta me lo encuentro más cómodo que los Bose Sport. No sé si son vaina mía, cosa mía, pero yo me lo encuentro un poquito más cómodo que los Bose Sport, que son también de la misma compañía. Sin embargo, yo siento que la comodidad en esto es superior. Ahora déjame hablarte de mi experiencia en cuanto a la cancelación de ruido. Voy a entrar en materia de una vez. Voy a ponerte en la pantalla de mi teléfono aquí a un lado para que tú veas la aplicación. Fíjate lo sencillo que una vez que tú lo emparejes, la cancelación de ruido, tú puedes aumentar y bajar la sensibilidad con tan solo arrastrar y bajar en este lado. También, si quieres hacerlo, por ejemplo, si tú tienes el teléfono en una posición incómoda y quieres hacerlo de manera manual con los audífonos, simplemente vienes al lado izquierdo, da 2 toques y esto activa la cancelación de ruido y literalmente no se escucha nada. Miren, te lo voy a definir de la siguiente forma. Si tú lo comparas con los Galaxy Buds Live, si tú lo comparas con los AirPods Pro, si tú lo comparas con los Jabra Elite 75T, si tú lo comparas con los Sennheiser Momentum 2, no, ninguno de esos audífonos que yo acabo de mencionarte, óigame bien, ninguno de esos audífonos que yo acabo de mencionarte le ganan a estos Bose en cuanto a la cancelación de ruido. Es brutal cómo funciona aquí. No sé si el truco está en esta almohadilla que colocó Bose, pero se cancela, pero de una manera brutal y se merecen un súper aplauso. Y fíjate lo fácil que tú puedes activarla y desactivarla a través de la aplicación y también puedes hacerlo a través del lado izquierdo. Bueno, ahora llegó una parte que a mí no me gusta y ustedes saben que en este canal nosotros decimos las cosas como son y tienen un pequeño fallo, y es que en una llamada solamente funciona el lado derecho, y si tú calculas que tienen 6 horas de autonomía de batería y que solamente funciona el lado derecho, si tú eres un usuario que pasas todo el día hablando por teléfono, lamentablemente cuando se te descargue el lado derecho te quedaste sin manos libres. A pesar de que tú puedes escuchar la llamada en ambos audífonos, tanto en el izquierdo como en el lado derecho, tú puedes escuchar la conversación sin ningún problema, pero si pusiste a cargar el lado derecho, lamentablemente te quedaste sin manos libres. También algo que debo decirte, que si se te pierde el lado derecho no vas a poder usarlo, porque lamentablemente a través del lado derecho es que tú puedes hacer la mayoría de funciones con estos audífonos. Me hubiese gustado de que Bose lo desarrollara, que tú pudiese hacer las funciones tanto en el lado derecho, que tú puedas hacer las mismas funciones tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Y me parece súper interesante que ustedes sepan esto por si deciden comprarse unos audífonos como estos. Tienen algo que a mí me gusta y es detención de movimiento. Por ejemplo, si tú estás reproduciendo contenido multimedia y te quitas los audífonos, ese contenido se pone en pausa. Si vuelve y te coloca los audífonos, automáticamente ese contenido empieza a reproducirse y funciona muy bien. También la parte táctil, debo darle puntuación 10 de 10. Tú le tocas al lado derecho aquí en el centro o le tocas al lado izquierdo,
voy a darle puntuación 10 de 10 y debo decirte que yo no he probado hasta la fecha del día de hoy, no he probado unos audífonos en esta categoría que respondan al nivel que esto lo hacen. Es decir, yo he probado otros audífonos que cuando le estoy dando aquí a la parte táctil, muchas veces no me agarra. No sé por qué pasa esto y yo trato de ser siempre lo más preciso que yo pueda. Por ejemplo, si voy a responder una llamada, le doy lo más preciso que pueda, porque es lógico que si no le das correctamente no vas a poder hacer ninguna función, ni responder llamadas, ni despertar los asistentes de voz. Sin embargo, me encantó de la manera que Bose trabajó esto, porque funcionan pero súper brutal y te responden súper rápido. Así que en este sentido le voy a dar también puntuación 10 de 10 y me encantó el gran trabajo que hicieron en cuanto a la sensibilidad TOS, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Calidad de sonido. Yo sé que muchos de ustedes quieren que yo le hable de la calidad de audio, quieren que le hable de mi experiencia en cuanto a los Bose Sound Free versus esto, cuál suena mejor, cuál tienen mejores bajos. Antes de hablarte de mi experiencia en cuanto a la calidad de sonido, déjame mostrarte grabé una pequeña parte para que tú puedas ver la calidad de audio. Ciertamente hay un trabajo aquí, chicos. No sé si es este diseño que Bose colocó, ya que me encantó la calidad de audio. Si lo comparo con la calidad de sonido que tienen los Bose Sound Sport Free, debo decirte que esto lo destrozan, pero con mucho. En este caso yo lo que hice fue que hice pruebas, puse reggaetón, puse dembow, salsa, bachata, merengue, pop. Y traté de cada tipo de música poner un poco para yo poder disfrutar la calidad y ver el gran trabajo que hizo Bose en cuanto a la calidad de audio. En este otro sentido destrozan pero con mucho a los Bose Sound Sport Free. Ustedes saben que cuando yo hablaba de los Bose Sound Sport Free, yo lo que resaltaba mucho era que los bajos retumbaban, pero cuando tú lo comparabas con una calidad de audio, tú sentías que le faltaba en los medios, los graves, los agudos. Tú sentías como que le faltaba un poco de potencia. Estos Bose Quiet Comfort, en cuanto a los medios, los graves, todo va sincronizado y tú no tienes que tocar, no hay ninguna aplicación de ecualización ni nada por el estilo. Estos audífonos tú los compras y vienen listos ya para tú poder disfrutar de una buena experiencia de audio. Si tú me preguntas a mí, Alex, entonces, ¿cuál es tu puntuación final en cuanto al sonido? ¿Superan a los Bose Sound Sport Free? Debo decirte de que sí lo superan. Lo destrozan, pero con mucho. Y yo me lo compraría por dos razones. Me lo compraría por la calidad de audio, sin dudarlo. Y también me lo compraría por la gran experiencia que tengo en cuanto a la cancelación de ruido. Ahora déjame hablarte de mi experiencia en las llamadas. ¿Qué tal van en una conversación? Porque ya te hablé de que solamente funciona el lado derecho, pero ahora déjame hablarte qué tan bien funcionan los micrófonos. Estamos hablando de 4 micrófonos que reciben para que tú sostengas una conversación, y con estos micrófonos es que tú también experimenta la experiencia y la tecnología de la cancelación de ruido. Debo decirte de que sí, en las llamadas van súper bien. La conversación que he tenido me escuchan perfectamente bien. Yo escucho a la otra persona sin ningún problema. Tampoco no hay problema de conexión. Recuerda que estamos delante de Bluetooth 5.1 con un alcance de 30 pies
o 9.44 metros y no tengo quejas en cuanto a si hay latencia. Van súper sincronizados. Si estás viendo una película, tanto el audio y la imagen están sincronizados perfectamente, así que Bose hizo un gran trabajo colocando esta tecnología de Bluetooth 5.1. Recuerden que yo voy a estar usándolo en unas 2 o 3 semanas. Voy a hacer una experiencia de uso donde voy a subir un video hablándote ya de mi experiencia general. Más adelante voy a hacer una prueba de derrame. Recuerda que vienen con certificación IPX4, así que no te pierdas más adelante esa prueba de derrame donde voy a vaciarle una botella de agua completa para ver si estos audífonos aguantan una prueba como esa. Ya a partir de hoy, estos van a ser mis nuevos audífonos de uso personal. A partir de hoy aquí en el canal tú me vas a estar viendo con estos audífonos, porque hasta la fecha lo que he probado hasta este video todo me ha gustado. Y tomando en cuenta los puntos que no me gustaron, 3 puntos negativos y cosas que no me gustaron, porque como te digo que me gustaron y que me voy a quedar con ello, y debo decirte que no me gustó que en una llamada solo funciona el lado derecho. No me gustó la autonomía de batería en el estuche. Me hubiese gustado que tuviese más autonomía de batería. Y cabe destacar que los audífonos se cargan del 0 al 100% en 2 horas y el estuche se carga del 0 al 100% en 3 horas. Autonomía total 12 horas el estuche y 6 horas los audífonos. Punto negativo, no me gustó esto de que tiene una autonomía de batería muy pobre. Aparte de esto, funciones multimedia. Para tú poder disfrutar de tu música, lamentablemente tiene que tenerlo los dos. Reproducir música, hacer pausa, lado derecho. Saltos de canciones, lado izquierdo, o a través del dispositivo móvil. Así que me gustaría a mí en lo personal que los próximos audífonos que Bose desarrolle, que haga que sean independientes, que los dos funcionen en una llamada y que las funciones multimedia sea igual en ambos lados. Ale, ¿vale la pena pagar $280? Debo decirte de que sí vale la pena, porque yo he probado otros audífonos que cuestan casi lo mismo y a nivel de materiales de construcción y a nivel de tecnología no se le pegan a estos Bose Quiet Comfort. Pues en lo personal lo recomiendo y sí aguantan el precio, porque tú estás pagando por un producto de calidad y estás pagando por una buena experiencia en cuanto a la calidad de sonido. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte para que sigas viendo videos como este. Y recuerda, en este canal te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que va a caja y decide si lo compras o no los compras. Muchas gracias y te veo en el próximo video. Bye bye.